Un placer estar nuevamente acá con ustedes y bueno, en otro lugar, otra etapa y haciendo otras cosas. Horacio, los concejales días pasados tuvieron una reunión con el intendente para tratar diversos temas de actualidad. ¿Qué conclusiones han sacado? ¿Qué temas han sacado? Sabemos algunos temas que han tocado, pero para ustedes o para vos, ¿cuáles fueron los temas puntuales que se tocaron? Bueno, sí, la verdad es que estamos, como te dije, en una nueva etapa y la verdad que la etapa que estamos comenzando o queremos comenzar tiene que ver con empezar a escuchar, empezar a dialogar y en base a eso y las cosas que han sucedido ahora en el comienzo y en el transcurso de este año, lo que tratamos de hacer era enviar notas al intendente tratando de explicar diferentes situaciones, para lo cual hemos sido recibidos como corresponde en tiempo y forma, ni bien presentamos la nota, y empezamos a tocar varios temas en el cual, para que se entienda un poco, era con todos los concejales. Había un montón de dudas sobre determinadas situaciones, en el cual al principio de esa reunión lo que se trató es primero de escuchar al intendente y que sobre esos temas que nosotros estamos pidiendo en cierta manera una explicación. Como siempre digo yo, hay que escuchar a las dos partes y después de escuchar a las dos partes, siendo que tenemos hoy una responsabilidad, no llevarnos ni por dimes ni diretes, sino por cosas concretas, en pos también de pacificar un poco al pueblo, ¿no? Ante tanta agresión. Eso es un poco lo que venimos a hacer, entonces escuchamos la versión del intendente sobre cuestiones que él creía que tenía necesidad de contar, sobre su versión de hechos de público conocimiento y que se vieron en el transcurso de estos meses, de este tiempo que iniciamos, parece meses, pero Sí. recién hace 20 días más 20 o menos, días. sí, 30 días. Y bueno, se tocó temas como la violencia institucional, la situación del parque industrial, temas varios del Hospital San Antonio de Padua que también son de público conocimiento, qué sucedió con el SIC, qué sucedió con el tema de medio ambiente, qué sucede con los contratos laborales rescindidos con el personal municipal que de tantos años trabajando en la municipalidad, qué sucede con el tema de UNAN, los caninos y el hospital veterinario. Bueno, como verás, una agenda y una temática grande e importante, para lo cual lo primero que hicimos es llevar y plantear esto que estamos hablando, tomar una actitud sobre esos temas, escuchar la versión del intendente que él habló y nos recibió de manera amena, y después sacar conclusiones y empezar a trabajar, si es posible, en pos de, como te dije, pacificar un poco las cosas y empezar a ver si podemos hacer de que Navarro empiece a caminar hacia adelante, mirando hacia el futuro, pero como siempre digo, no vas a poder mirar al futuro si no poder resolver algunos temas del pasado que dejan algún tipo de resquemor, ¿no? ¿Salieron satisfechos con todo lo que les promulgó, les dijo el intendente? Y mira, al tener una escucha y al tener el diálogo, después el tiempo dirá si se concretan los planteos que uno le ha hecho o la visión que uno ha planteado sobre estos temas, ¿no? Él es el que dirige el pueblo, es el que tiene que tomar la decisión sobre los consejos que uno le puede dar y nosotros tendremos que estar desde este lugar marcando esas cosas, ¿no? O sea, fuimos escuchados, ha tomado nota de determinadas situaciones, él nos ha explicado en cierta manera su actitud y sus tomas de decisiones por qué ha nacido, y nosotros vamos a tratar de seguir en ese camino del diálogo y bueno, y la escucha, ¿no? Eh, Hablaron del tema del movimiento Evita, hablaron del tema de Ariel Maguire, qué conclusiones sacaron o qué les dijo él, cuál fue su versión. Esto está en la ley, en la Bueno, justicia, perdón. con respecto, nosotros quisimos hablar un poco más allá de las personas porque ahí había dos temas. Uno era el del parque industrial, sobre la Claro. situación de público conocimiento, sobre las obras que se están detallando, cuáles fueron los inconvenientes y cuáles fueron las cuestiones que desembocaron en esta reunión que tuvieron la gente, parte de la gente del parque industrial, que llevó a tocar otro tema que después fue tratado, que es la violencia institucional sobre situaciones que suceden, tratos y destratos que son de público conocimiento y dar su versión. Él nos dio su versión de las cosas, después como también él comentó y uno dice, después una cuestión de creencia, todo está canalizado en base a la denuncia que supuestamente hizo la persona afectada y seguramente se va a dilucidar realmente
quién dice la verdad, qué sucedió realmente y a posteriori hacer una conclusión de que si los mecanismos institucionales a los cuales los que dirigimos somos responsables de marcar ese camino, si ese camino es el adecuado o no, y más desde un lugar que estamos hablando desde el poder, ¿no? Exactamente. Horacio, hablaron también de lo que está sucediendo en el Hospital San Antonio de Padua. A consecuencia de ello, ustedes han sacado un comunicado con respecto a la sección de oncología. Sí, sí. ¿Qué le preguntaron con respecto a cómo está hoy por hoy el Hospital San Antonio de Padua, con más o menos profesionales, y por qué ustedes sacaron este comunicado con respecto a oncología? Bueno, en el transcurso también de la charla, uno era contestarte un poco, para no irme, lo del SIC. Sí, Lo que hablaste perdón. de lo del SIC. Sí, por supuesto, ahí funcionaba un merendero que le daba la alimentación a gente vulnerable, Sí. y que lo que uno trató de hacer en esa reunión, entre todas las partes, yo estoy hablando como en nombre de los que yo escuché y representaron ahí, en el cual lo que se le pidió es generar un canal de diálogo, ver algún tipo de acercamiento para que esos chicos puedan seguir siendo alimentados, que se instaure el diálogo entre lo que es la Evita y la CETEP y lo que es el municipio, que ese es el camino, más allá de las diferencias que se tengan, pero que no queden en el medio la gente que es vulnerable, que son los chicos. En ese se le propuso ver si se puede hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué se plantea? Que hay que hacer, se va a hacer un centro de salud mental, que es sumamente necesario para el pueblo, porque no lo hay. Hoy lamentablemente con todas estas crisis, la pandemia, situación económica, situación social, no hace falta que diga que la gente cada vez necesita más contención social y necesita a veces más contención a nivel psiquiátrico, y la verdad que no hay un lugar adecuado para las personas que necesitan ser atendidas. Se necesita un lugar. Ahora, ¿es ese el lugar? Bueno, eso lo dispone el Ejecutivo. Ahora, ahí también se le daba de comer a gente vulnerable que también necesita y tiene inconvenientes, y hay gente que se hizo responsable, y eso fue la CETEP. Entonces se puede buscar darle solución a las dos cosas y no ver quién sí y quién no, donde si no alguien va a salir perjudicado, o la gente que tiene situaciones sociales y económicas vulnerables, o va a salir perjudicada la gente que tiene situaciones emocionales producto de todo esto. Entonces lo que hay que buscar es un punto de encuentro. En ese punto de encuentro lo que se trató de ver es, mientras se construye, si esa es la decisión de hacer un lugar en ese mismo lugar, como si iban a usar 2 pabellones y ahí hay 3 pabellones, a ver si cabe la posibilidad de que un pabellón quede para la institución CETEP y las otras 2 instituciones quede para la generación de este centro nosocomial de psiquiatría o psicología de salud mental. Entonces, si se puede hacer eso, esa construcción también, como todos sabemos, y a través del Estado lleva un tiempo. Y en ese proceso, quizás buscar generar un comodato, generar ese punto de encuentro, y que en ese tiempo que se lleve la construcción o lo demás, siempre buscando la manera de salvaguardar a los menores y a los chicos y al trabajo comunitario, sea un comodato por un tiempo prudencial, llámese 6 meses, 8 meses, lo que dure la obra, y que no se corte eso de darle de comer y alimentar a los chicos. Creo que eso se entendió, fue recepcionado. Veremos en el transcurso del tiempo si eso que fue escuchado y recepcionado llega a un punto de encuentro donde tendrán que evaluarlo la gente de la Evita y la CETEP y la gente, bueno, de la municipalidad a través del intendente, ¿no? Con respecto al hospital, lo que vos me decís, tocamos temas varios, es un tema que a uno le compete porque estoy preparado para eso. Y ante todas las cosas que hemos estado observando y estas situaciones que estamos viendo en un momento de crisis donde el sistema de salud está cansado y está agotado, donde, como siempre dije, estamos lejos de los lugares de urbe, y el problema más importante que están teniendo las instituciones, entre otras cosas, es realmente contar con lo más importante, que es el recurso humano. Ese recurso humano vemos que en el transcurso de este último año ha mermado profundamente. Después cada uno sacará sus conclusiones, el por qué. Yo no voy a hacer juicio de valor, y más aún que ahora estoy de este lugar, por eso me quiero correr a un costado. Simplemente decir que temas varios que han suscitado y que salen en las redes porque lo cuentan los propios damnificados, que son los pacientes. Un tema no menor que hemos presentado, también nota a través del Consejo Deliberante, quien hemos hecho junto con la concejal Marcela Gómez, es la preocupación por la situación del servicio de pediatría. Si bien se han presentado proyectos sobre la guardia, es de sumo interés
hablar del servicio en su conjunto, porque el servicio es el que hace la atención del recién nacido, hace lo que es la internación en el centro nosocomial de los pacientes que vienen de la guardia en sí, que tenía pediatra y tenía los fines de semana actividad de guardia de 24 horas, y más aún qué es lo que sucede en los pueblos del interior con la atención pediátrica. Todo eso genera no solo un inconveniente a los más vulnerables, que son los niños, sino, como siempre digo, termina siendo un costo mayor, no solo por esto del recurso humano, sino por la cuestión de tener que transportar o trasladar a un paciente a un nosocomio que hoy están arrebatados de patología COVID, que están arrebatados de camas de internación y que hoy se hace cuesta arriba conseguir una cama. Una cosa profunda y no menor sobre el servicio de pediatría tiene que ver con que contamos con pediatras acá en nuestro pueblo y que uno lo que quería es buscar otra vez ese punto de encuentro y el diálogo, porque las circunstancias que llevaron al alejamiento de muchos de los profesionales que estaban en el pueblo y que encuentran a su médico a la vuelta de la esquina tiene que ver justamente con el diálogo. Entonces, uno lo que hizo es, ahora que está del otro lado y que no va a estar en esa mesa supuestamente porque no está haciendo de médico y está haciendo de concejal, que se busquen los canales de diálogo para todos los profesionales que se alejaron del hospital, para ver si cabe la posibilidad de reconstruir esa relación que tiene que ver con el trato, simplemente, y no con lo económico, como a veces lo quieren hacer ver. Y lo más importante sobre el tema de pediatría tiene que ver con algo más profundo, que tiene que ver con la identidad de un pueblo. Porque si vos no tenés un pediatra para tener la recepción de un recién nacido, esa mamá embarazada va a tener que parir en otro lugar. Y nosotros contamos con un servicio de obstetricia de excelencia y hay un vicedirector hoy, un director adjunto que es obstetra. Entonces, pero si no tenés las condiciones para poder tener una recepción de un recién nacido, Navarro se priva de tener un ciudadano más de nuestro pueblo. Horacio, tengo la siguiente pregunta, obviamente, las guardias. Sí. Muchos se quejan de que cuando se pide, por ejemplo, en pediatría, que hay guardias pasivas, por lo que dicen, que tendrían que estar y no están, médicos que tendrían que estar y no están en guardia. ¿También se trató ese tema? ¿Se habló de ese tema? Sí, la guardia es el centro más vulnerable de cualquier institución, donde a pesar de lo que todos piensan, es el centro estratégico del corazón de lo que es el hospital, donde ahí se requiere de la gente más preparada, porque se atiende nada más ni nada menos que la emergencia, y de ahí se toman las decisiones si ese paciente se va a la casa, si ese paciente se interna en una sala común, si ese paciente tiene que entrar a un quirófano o ese paciente tiene que entrar a una terapia intensiva, o ese paciente ante una emergencia o algo catastrófico fallece en ese lugar porque no hay tiempo. Y donde se toman las decisiones, y para salvarle la vida y no contás con determinados recursos, tenés que tomar los medios para conseguir un lugar rápido, cercano y que le puedan salvar la vida. De cuando se hacen, que es lo que uno promulgaba en su tiempo, tenías que hacer 80 kilómetros para hacerte cierto estudio, para conseguir cierto profesional, hoy tiempo en la emergencia médica, quien te habla, que es emergentólogo, es vida. Entonces, uno lo que quería era generar la mejor guardia posible, sabiendo también que, como te dije recién, lo más importante y lo más difícil de conseguir es el recurso humano calificado. Y para eso también tiene que ver con determinadas conductas y caminos que uno tiene que tomar, que tienen que ver con la capacitación, que tiene que ver también con las condiciones laborales que vos das a la hora de trabajar, con qué contención cuenta el hospital a la hora que vos trabajes, donde todo no es plata, porque vos podés tener un buen sueldo, pero no tenés contención o no contás con un pediatra, vas a hacer un parto y no contás con un pediatra, corren cierto riesgo la vida de la persona y corre mucho riesgo la matrícula profesional. Eso genera un embudo que es muy difícil de subsanar y que tiene que ver también con algo que es muy importante y que aplica no solo a la comunidad médica, sino también al equipo de enfermería profesional de nuestro hospital, que es no solo la capacitación, sino también la carrera médica hospitalaria. ¿Qué significa? ¿Qué preparación vos has tenido para atender determinada cantidad de pacientes o calidad de pacientes? Y eso tiene que ver con tu especialidad. ¿Qué especialidad haces? ¿Cuál preparación? ¿Cuántos cursos hiciste? Incentivar sobre eso y hacer premios sobre esa gente que se capacita y se prepara, que en definitiva da mejor atención, resuelve mejor los problemas, disminuyen los días de internación, se ahorra el recurso económico. Con ese recurso económico mejor utilizado, se mejoran los salarios de los profesionales.
Eso es lo que se trató de hacer durante muchos años en el Hospital San Antonio de Padua, y por eso el Hospital San Antonio de Padua creció desde el 2013 hasta días de la fecha de la manera que creció. Pero todo eso se puede ir por la borda si no se generan esos canales que van en paralelo de capacitación, carrera médica hospitalaria, profesionalización del equipo de enfermería, que no es lo mismo una enfermera profesional que hace un curso, que hace una carrera de 5 años, una licenciatura en enfermería que hace una carrera de 7 años, versus una auxiliar de enfermería que hace un curso de 1 año. No es lo mismo. Y la responsabilidad de la medicación, la responsabilidad de generar estos lazos con el paciente son la mano derecha del médico, donde el médico estudia, donde el médico indica y donde la enfermera o la auxiliar ejecuta. Y eso es importante a la hora de la atención. Por lo tanto, si estos canales no se hacen, tenemos las consecuencias que tenemos. Y con respecto a oncología, que vos me preguntabas, es un servicio que se creó hace algunos años, donde se veía la necesidad de tratar a los pacientes más vulnerables, donde el que padece una enfermedad oncológica sabe de qué se trata. Hoy estamos en el siglo XXI y gracias a Dios se puede curar el cáncer, pero si lo detectás a tiempo y lo tratás en un lugar que corresponde, con gente capacitada e idónea para lo que se hace. Navarro consiguió eso, costó mucho. Hay gente profesional que viene de otros lados y que son muy renombrados en sus espacios, y le han brindado un servicio de oncología de excelencia y calidad y de cuidados paliativos, que es el acompañamiento al paciente vulnerable, al paciente que a veces no tiene la posibilidad de ser curado o que padece un sufrimiento en el transcurso de su tratamiento. No es un dato menor, se había creado eso, se había creado cuidados paliativos domiciliarios, y vemos que todo eso se está desvaneciendo en el tiempo, y hay que decirles a las autoridades que eso es sumamente necesario, porque lo que hay que entender, y lo que se le explicaba al señor intendente, que no es médico pero que escuchó atentamente, que tiene que ver con que el recurso está, porque el derivar a ese paciente, el no generar los lazos con los convenios de las obras sociales que hoy cuenta el hospital, como PAMI, que se dilató durante mucho tiempo, más de 2 años, ahí está el recurso para brindarle un servicio al ciudadano de Navarro, y que reducir el tiempo de atención de 1 vez por semana a cada 15 días, y juntando a todos esos pacientes que tienen caída de pelo, que tienen quizás sus tumores en lugares expuestos, donde tienen que estar cada vez más amontonados, en un lugar que no es el que estaba preparado, porque el que estaba preparado hoy está siendo utilizado para otra cosa, y ya se van prolongando los tiempos, y la reducción de personal capacitado que había de enfermería, que había especialistas en oncología y había especialistas que daban congresos y cursos en el exterior de cuidados paliativos, hoy tampoco cuenta. Entonces estamos viendo una reducción drástica también de la atención de oncología, que está pasando desapercibida, al igual de lo que está pasando con pediatría, que es un poquito más de público conocimiento. Y a colación de esa conversación que salió, se notó una situación que pareciese, o por lo menos uno interpreta desde el punto de vista de salud, grave, que es el haber perdido cuantiosa medicación oncológica, que si bien seguramente no va a perjudicar al paciente para llevar tranquilidad, porque esto tiene que ver con un banco oncológico que se fue creando de manera casera, construido a través del hospital, que se diseñó en ese momento, que tiene que ver nada más ni nada menos con los pacientes que han fallecido, con las personas que han discontinuado su tratamiento o que se han curado, y esas ampollas que han sobrado y que tienen, hace de que tengan un lugar que necesita una cadena de frío, y que por estas cuestiones de la burocracia de los que tienen obra social, pero más aún de los que no tienen obra social, y que generan un tiempo de espera que es importante, y como te dije anteriormente, el tiempo de espera es vida, todo este banco que se fue generando a pulmón y a corazón, que es cuantioso el valor, por una supuesta, no sé si negligencia o sabotaje, que sería grave porque fueron las palabras utilizadas en esa reunión y que ya fueron anticipadas por otros concejales en otros medios de comunicación a la cual se refirió en ese lugar, es de suma gravedad. Porque si es así, estamos hablando que se están metiendo con los vulnerables, estamos hablando de que hay personas que no entienden cómo se debe construir y que están haciendo mucho daño, y que sinceramente, si piensa que se está haciendo daño a alguna gestión o a algún sector, a todo lo demás, me parece que con esas cosas no se juegan, y se tendría que llevar hasta las últimas consecuencias. Quiero creer que solamente se ha cortado la luz, quiero creer que hay una situación, y si es así, que se ha cortado la luz o hay alguna situación, todas estas cosas, como las vacunas del COVID, como los respiradores en el hospital, tienen que tener un plan B.
porque imagínate que si hay un corte de luz y la gente está con un respirador, se necesita tener, por ejemplo, un generador de energía, una alarma que sensa de que no está funcionando la luz y se genera automáticamente un plan B, que es que se vuelva a instaurar la electricidad de alguna manera para que esos pacientes que, por ejemplo, están respirados, o las vacunas de todos los chicos, más la vacuna del COVID, no pierdan la cadena de frío, como perdió la cadena de frío la medicación oncológica, que es cuantioso el valor económico, pero es cuantioso lo perjudicial que puede llegar a ser en los tiempos para aquellos que necesiten iniciar un tratamiento, o a veces lo que sucede es que esa medicación no llega en tiempo y forma, o llega parte de esa medicación, y las oncólogas lo que bien hacen con Atino es iniciar ese tratamiento y después reponer lo que sigue para el que viene. Me parece que una de las cosas positivas que también nos dio a entender el intendente es que él se comprometió a responder cada una de las cosas que nosotros presentemos desde el Consejo Deliberante. Eso habla de escuchar y tomar apuntes sobre lo que se hace, pero también lo que vamos a tratar de seguir y continuar, y eso lo dirá el tiempo, primero si se contestan estas notas, y segundo, qué conductas se toman en base a estas circunstancias que en este caso son graves. Pedimos también que se revean las cámaras, porque si esto es así, como hay cámaras en el hospital, se tendría que ver realmente qué es lo que sucedió. Esto aparentemente ha sucedido el miércoles pasado, es de suma gravedad, y como te dije, me parece que son cosas que tenemos que atender y no dejar de ver, porque si nos dejamos de ver y miramos para el costado y vemos esta situación de descontinuidad en el nosocomio de Navarro, después va a ser tarde reponer lo más importante, que es la confianza. Si el hospital nuestro, que tanto costó llegar hasta donde llegó, que ha generado y ha sido uno de los más emblemáticos a la hora de afrontar una pandemia como el hospital respiratorio, el generar la confianza de que el paciente nazca, crezca y muera en su hospital de manera natural, hoy lamentablemente se está poniendo en duda, y si no hacemos algo los que estamos de este lado y construimos o reconstruimos esa confianza, lamentablemente acá no se perjudica o se beneficia un partido político. Acá se perjudica a la gente. Me perjudico yo, que si tengo que descomponerme, voy a terminar en el hospital porque es lo único que tenemos, o mi hija o mi familia, o tu familia que está del otro lado. Entonces, tenemos que trabajar sobre la confianza en la institución, tenemos que empezar a hablar entre todos y dejar esas diferencias mezquinas políticas, que lo único que están haciendo es alejar a los profesionales de la salud de nuestro pueblo dentro del hospital, y lo que está haciendo es generar desconfianza en la población, que ahora está entrando nuevamente al hospital y es de público conocimiento, que está pidiendo ver a dónde lo derivan o a dónde lo llevan. Están habiendo situaciones graves, está habiendo cosas muy buenas, hay que destacar lo bueno que se hace, hay que destacar el compromiso de la gente que trabaja ahí adentro, que es magnífica, que hay diferencias y que a veces son rehenes y cautivos de las mezquindades políticas. Pero ¿de qué depende? Cada uno que esté del otro lado empiece a hacer las cosas de manera constructiva. Ese es nuestro compromiso, ojalá lo podamos lograr. Queremos ser el nexo al diálogo, estamos cansados del River y Boca, estamos cansados de la desestimación, estamos cansados de las agresiones gratuitas de sí porque sí, pero sobre todo estamos cansados de los que tienen intereses y que esos intereses están por encima del pisoteo de la cabeza de la gente. Y nosotros vamos a ir contra esa gente que tiene intereses, porque lamentablemente, producto de querer lo que ellos quieren, terminan perjudicando a los que ellos dicen defender, que son los más vulnerables. Horacio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.